Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Así que estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y a mí me gustaría cerrar este fin de semana en la misma línea que llevamos con nuestros líderes. Y si usted tiene su Biblia, búsquela conmigo en Hebreos capítulo 12. Y yo quiero hablar en esta mañana lo que el Señor ha puesto en mi corazón de pasar la visión a una nueva generación. Toda la temática del viernes y del sábado fue preparando líderes para la nueva generación, pensando en la nueva generación, no tan solo del joven, no tan solo del niño, sino aún de los nuevos creyentes, que son una nueva generación que va entrando a los caminos de Dios. Pero quiero leer este verso de Hebreos capítulo 12 y verso 1, y luego tengo otros versos, pero quiero que por lo menos miremos algo en esta escritura. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, estamos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho hasta aquí. Cada cántico, cada alabanza, cada expresión de gratitud, Señor, ha sido para ti. Ahora, Padre, vamos a concentrar nuestro tiempo en tu palabra, confiando, Señor, que tú has de hablarnos a través de ella y que por medio de ella nuestra vida será transformada para tu gloria. Te pido, Señor amado, si es necesario que tengamos que hacer ajustes en nuestra vida, que así sea para gloria tuya, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. A mí me llama la atención en este verso esa palabra de nosotros. Por tanto, nosotros también. Lo que me dice es que este capítulo está conectado con lo que se acaba de decir en el capítulo 11 de Hebreos. Nosotros conocemos el capítulo 11 de Hebreos como el capítulo de los héroes de la fe. Es el capítulo que comienza diciendo que la fe no es otra cosa que la esperanza que tenemos en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Todo eso está contenido ahí en el capítulo 11. Ese es el capítulo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego comienza a mencionar todos los héroes de la fe, todos aquellos hombres y mujeres que hicieron algo para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y luego el capítulo 12 es casi una continuación en donde dice: por tanto, nosotros también. En otras palabras, estoy hablando de ellos, estoy hablando de Moisés, yo estoy hablando de Josué, yo estoy hablando de todos ellos. Por tanto, nosotros también. Y ahí hay una conexión que no podemos nosotros dejar de pasar de vista. La vida cristiana es una vida que hay que correrla como si fuera una carrera de relevos. Eso es lo que yo entiendo que nos está diciendo el escritor del Hebreo. Que así como ellos la corrieron, así como ellos la vivieron, así como ellos la experimentaron, nosotros también. Tenemos que pensar que la vida cristiana es como si fuera una carrera, no una carrera
rápida, sino es una carrera de largo tiempo, pero correrla pensando también, no también en nosotros, sino en aquellos que están viniendo detrás de nosotros. Nosotros somos una iglesia llamada a preparar y a empoderar las próximas generaciones en la obra del Señor. Nuestra responsabilidad no es simplemente la salvación individual. Yo sé que hay una frase famosa que dice que la salvación es individual, y eso es cierto, pero eso es mucho más grande que simplemente una consigna o una frase así de esa manera. Tenemos que pensar también que si el Señor a nosotros nos salvó y nos rescató, de alguna forma el Señor nos sacó del lodo, entonces de la misma manera, con la misma gratitud, tenemos que pensar que hay otros también que necesitan de ese rescate, y el Señor no tiene un ángel, no tiene arcángel, nos tiene a nosotros para rescatar a aquellos que necesitan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El libro de los Hebreos, denle el aplauso al Señor, sí, déselo a Él. El libro de los Hebreos, específicamente este capítulo 12, presenta la vida cristiana como si fuese una carrera de relevo. No sé cuántos de ustedes han visto carrera de relevo. 400 por 100, 400 por 400. La mayoría, cada vez que vienen las Olimpiadas, es uno de los eventos que más atención se le da de todos los deportes, la carrera de relevo, en donde un individuo comienza, y no sé cómo se le dice aquí, el batón, the baton, ¿cómo se le diría? Así mismo el batón, ¿no? Hay unos países que le llaman, ¿cómo? Estafeta, que empieza el corredor con uno, pero luego corre la distancia que tiene que correr, y luego hace así y le pasa el batón a la próxima persona. Esto nos dice algo. Por eso es que el escritor de los Hebreos nos está ilustrando, nos puso a pensar, nos puso a que nos imaginemos la vida cristiana como una carrera de relevo. Es importante que lo pensemos de esa manera porque es de la única manera que nos vamos a conectar con la próxima generación. Hay unas verdades que yo quisiera señalar acerca de esta verdad. Primero, la iglesia tiene que pensar generacionalmente. Diga generacionalmente. En el libro de Génesis aparece un verso que me llama la atención acerca de Abraham. Yo sé que la Biblia menciona a Abraham como el padre de la fe, o por lo menos derivamos esa frase de las Sagradas Escrituras, el padre de la fe. El apóstol Pablo habla de Abraham como el primer creyente, nuestro hermano Abraham, en el libro de Gálatas. La pregunta es, ¿por qué escogió Dios a Abraham? Y esa, para mí, una de las contestaciones aparece en Génesis capítulo 18 y el verso 19. ¿Por qué no escogió a otro de otro lugar? La Biblia habla de que en el caso de Abraham particularmente adoraban otros dioses. En el libro de Josué aparece un verso particular donde dice que nuestros padres adoraban otros dioses. Y lo más probable es que Taré, el padre de Abraham, y toda su casa adoraban otros dioses. La pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Y la respuesta aparece en Génesis 18 y verso 19. Dios lo escogió, y mire lo que dice el verso: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Una de las características de Abraham no tan solo es que fue un hombre de fe, sino que había algo particular en la vida de Abraham, y que Dios sabía que este hombre no se iba a quedar disfrutando solamente de su experiencia con Jehová, sino que este hombre iba a compartir a Jehová con las futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escogió a Abraham porque pensaba generacionalmente. Él iba a pasar como el corredor, iba a pasar ese mensaje a la próxima generación.
En otras palabras, esto me enseña que lo que usted y yo, hermano, hemos recibido de Dios. ¿Cuántos pueden decir levantando su mano que usted ha recibido algo bueno de Dios? Todos los que estamos aquí, de alguna manera, si yo le pusiera el micrófono a algún hermano, le garantizo que me va a dar un testimonio de quién era, cómo vivía, lo enredado que estaba, lo complicado que estaba, y hasta que vino el Señor y de alguna manera arregló la vida. Oiga, cambió su vida, cambió su familia. Pudiéramos decir, pero escuche, pero el Señor te hizo pasar por todas esas experiencias. ¿Para qué? Para que la comparta también con otros que necesitan escuchar el mensaje. Y Dios vio a Abraham y él dijo: yo sé que si yo bendigo a este hombre, y si yo guardo a este hombre, y si yo estoy con este hombre, él no se lo va a quedar en sí, él lo va también a decir a las próximas generaciones. En el libro de los Salmos aparece otro verso. Hablamos de David en el Salmo 71. En el verso 17 y 18 conocemos a David como el dulce cantor de Israel. Lo conocemos como el salmista. Lo conocemos también como un guerrero. Lo conocemos como el gran rey de Israel. El primero que por fin pudo traer paz a todo el reinado de Israel. El primero que pudo unificar el pueblo y la nación de Israel. Pero hay algo de este hombre que a Dios le agrada. Y el verso 17 del Salmo 71 dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Qué tremenda oración. En otras palabras, Señor, yo sé que me va a tocar un día de ir a tu presencia. Yo sé que me va a tocar un día de que ya no voy a existir en esta tierra, pero no me dejes ir hasta que yo anuncie todo lo que tú has hecho en mi vida con la futura generación. Qué poderoso, hermano. Usted se imagina, oiga, nosotros los abuelos hablando así: Señor, yo no sé cuántos años más yo tengo de vida, pero no me dejes ir hasta que yo comparta con mis nietos todas las bendiciones que tú me has dado. ¿Cuántos abuelos se atreven a hacer esa oración? En el Salmo 45 y verso 17 David dijo: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. En otras palabras, le voy a contar al pueblo lo que hicimos con Goliat. Le voy a contar al pueblo lo que hicimos con los filisteos. Le voy a contar al pueblo todas las conquistas que Dios hizo a través de nosotros. Le voy a contar al pueblo todas las maravillas. David no estaba solamente interesado en ver la mano de Dios para él. David estaba interesado en que las futuras generaciones conocieran de Dios. Hermano, hago una pausa aquí y pregunto: ¿ese testimonio que usted tiene, lo conocen sus hijos? Ese testimonio, la vida que usted vivía, la vida que usted dice donde Dios te rescató, la vida que usted sabe, que de la manera que usted vivía en el pasado, esa experiencia la conocen nuestros nietos. ¿Conocen ellos el poder de Dios? Por esa razón es que cuando usted lee el Antiguo Testamento, el Señor le hizo repasar una y otra vez. Y aparece prácticamente en todo el Antiguo Testamento. El Señor quería recordarle al pueblo: no se olviden que ustedes eran esclavos en Egipto. No se olviden que eran esclavos en Egipto. En otras palabras, testifícalen a sus nietos quiénes éramos nosotros. Que no teníamos nación, que no éramos pueblo, que éramos esclavos, que vivíamos esclavizados. Y Dios con mano poderosa nos sacó de Egipto y ahora nos puso en una tierra. No se olviden, no se olviden. La pregunta que nos hacemos nosotros: ¿conocen nuestros familiares? ¿Conocen nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros sobrinos? ¿Conocen? Eso es lo que el salmista David le está diciendo: Señor, no me permitas ir a la posteridad sin que yo le anuncie a todo el mundo lo que tú hiciste a través de nosotros. Este libro de los Hebreos, en el capítulo 11,
Lo hemos dicho, se conoce como el capítulo del libro de los héroes de la fe. Pero a mí me encanta cómo el Espíritu Santo organizó, para todos los efectos así lo creo yo, cómo organizó la inspiración del capítulo 11. Porque él pudo haber saltado nombres aquí y allá, pudo haber dicho Moisés y luego otro nombre y otro nombre. No, lo organizó generacional. Cuando usted lee el capítulo, menciona a Abel, y luego Enoc, y luego Abraham, y luego Sara, y luego José, y luego Moisés, y luego Rahab. En otras palabras, generación tras generación tras generación. Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel. Lo que nos está diciendo es que desde un principio Dios quería dejarnos saber a nosotros que lo que Dios ha hecho también hay que pasarlo a la próxima generación. A pasarlo a la próxima. Cada generación participaba en el desarrollo del propósito de Dios en la tierra. Para luego, todo ese capítulo es generacional, para luego llevarnos al capítulo que acabamos de leer, capítulo 12, donde entonces ahora yo entiendo, por tanto, nosotros también. De la misma manera que ellos pasaron generacionalmente su testimonio, su experiencia con Dios, de la misma manera nosotros también tenemos en derredor una gran nube de testigos. El escritor está diciendo, Moisés nos está mirando, Josué nos está mirando, todos ellos nos están mirando para ver, y ellos están interesados. En otras palabras, yo puedo ver las gradas. El escritor de los Hebreos nos puso un retrato que nos imagináramos como si estuviéramos en una olimpiada, y nos tocó a nosotros ahora correr la carrera, y las gradas están llenas de los Moisés y de los David y de los Josué y de todos los personajes. Y uno se diría, pero ¿por qué a ellos les interesa? Le interesa, ¿sabe por qué? Porque es la misma carrera que ellos corrieron. Tuvieron que depender por fe en Dios. Hubieron momentos difíciles donde se caía, quizás el batón se caía de las manos, mas sin embargo insistieron en seguir. A ellos les interesa porque es la misma carrera, y ellos nos están observando a nosotros y nos están diciendo, hermano querido, levántate en el nombre del Señor, no te caigas en el nombre del Señor. Yo sé que la vida es difícil, pero lo hicimos nosotros, tú también lo puedes lograr para la gloria de Dios. Nos llegó el turno de correr la carrera a nosotros, la carrera de la salvación en Cristo, la carrera para testificar de Cristo, la carrera para prepararnos en el Señor. Ellos se prepararon, ellos entraron en una presencia, nosotros también. Ellos se prepararon en la palabra, nosotros también. La iglesia del Nuevo Testamento se preparó en la palabra, nosotros también. En otras palabras, la misma carrera la debemos correr. Quizás 2000 años después, ahora vestimos modernamente, ahora tenemos automóviles, ahora tenemos nuestras propias casas, etcétera. Pero es la misma carrera, y el Señor dice, así como ellos entraron y se prepararon y lo hicieron y evangelizaron, nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Imagínate usted pasándole el batón. Sabe que esa carrera tiene sus reglas. Lo que pasa es que uno la pasa por alto, porque la carrera es tan rápida. Pero hay unas reglas. Porque si usted nota, el que va a salir no puede salir antes de tiempo. Y luego hay una raya al frente en donde el que tiene el batón tiene hasta esta raya nada más para pasar el batón. No la puede pasar después de la raya, se descualifica. Tiene un tiempo nada más. Y ahí está la coordinación. Y llega un momento donde los dos están sujetando el batón. Y tienen hasta una próxima raya para este hombre, el que va atrás, soltarla, y luego este hombre agarrarla y mantenerse corriendo. Qué ilustración tremenda. Yo no sé cuánto tiempo tengamos.
Yo no sé cuánto tiempo usted tenga. Yo no sé cuánto tiempo usted va a durar. Pero usted tiene hasta cierto tiempo nada más para pasar el evangelio a tu próxima generación. Tu experiencia, que la conozcan los nietos. Que tus hijos puedan decir: yo conozco de dónde salió papá. Yo conozco qué vida vivía papá. Él me expresó cómo él vivía sin Cristo, pero ahora yo sé el milagro que Dios hizo en su vida. Por eso este fin de semana yo compartía la experiencia de mi padre, porque la escuché de él. Él compartía la vida negra, oscura y turbulenta que él vivía, mas sin embargo compartió con nosotros el día que Cristo cambió su vida. Y ese testimonio para mí todavía me inspira en el día de hoy. Y yo le digo a mis hijos: mira, tu papá o tu abuelo era de esta manera, pero el poder de Dios transformó la vida, y por ellos estoy yo aquí de pie, y por ellos soy yo un ministro del evangelio. Ahora, déjeme hablarle entonces de la parte triste. ¿Qué me dice la Escritura también? La Escritura me dice que hay momentos difíciles también. Hay momentos difíciles. Mire lo que dice también la Escritura. Déjenme darle uno más. La Biblia me dice también que las generaciones, que cuando hay unidad en las generaciones, la iglesia opera más efectiva. Y eso se desprende de Joel capítulo 2 y verso 28. Es la famosa profecía que Pedro cita el día de Pentecostés. Pedro cita al profeta Joel el día de Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos. Pero mire la profecía y mire lo que dice. Señalando un tiempo futuro, está señalando un momento de avivamiento. El profeta está mirando cuando todo el que invocara el nombre del Señor, porque lo va a decir más adelante, todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. El profeta está mirando, el Espíritu Santo lo puso a mirar y pudo ver un avivamiento futuro, pudo ver a Pentecostés y pudo vernos a nosotros también. Pero no pasemos por alto lo que dice el texto. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En otras palabras, el profeta está viendo 3 generaciones participando en el avivamiento final. No un grupo nada más. Está viendo los 3. El poder, hermano, mira el poder que tiene las 3 generaciones trabajando juntas. Una de ellas nada más que se quite va a afectar la visión. Tienen que estar los jóvenes, tienen que estar los niños, tienen que estar los ancianos, tienen que estar los mayores, para que se pueda lograr lo que Joel va a decir en el verso 32: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted supiera que estas 3 generaciones, si no estuvieran, se perdería la efectividad de alcanzar al mundo para Cristo. Nosotros estamos claros y seguros que necesitan las 3. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita la participación de los jóvenes, se necesitan a los niños, se necesitan a los ancianos. La idea de Dios de 3 generaciones trabajando juntos para alcanzar el mundo, esa es la visión de Dios. Pero déjeme por lo menos también señalar lo triste del cuadro si no lo hacemos como Dios dice. Tenemos que tener cuidado que no se nos caiga el batón. Tenemos que tener cuidado que no se nos caiga. Déjeme hablar de una persona que yo sé que hablamos bien de él, pero que también a él se le cayó el batón. Se llama Josué. Lo sabemos. Josué fue el ayudante de Moisés. Josué se encargó de llevar al pueblo de Israel, introducirlos a la tierra prometida. Fue Josué el que conquistó junto con el ejército a la ciudad de Jericó. Cruzaron el río Jordán. También aquel río se abrió. Hicieron tanto, vieron tanto. Pero cuando Josué muere, mire lo que dice el texto bíblico en Josué capítulo 2 y verso 7.
Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué dice el texto? Que no conocía a Jehová. No tan solo no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En otras palabras, ni le contaron a sus hijos la experiencia que Dios había hecho. Una cosa es no conocer a Jehová, pero usted sabe usted sabe todas las cosas que Dios hizo, y que alguien nunca se diera el tomar el tiempo para contarle las obras de Jehová. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Yo digo, pues con razón. Después que Dios ha salvado, libertado, hecho milagros en la vida nuestra. A veces decimos, no, mi hijo pastor, ore, se ha revelado. Pero la pregunta que yo hago, ¿tú le has contado del poder de Dios? ¿De cómo Dios te salvó? ¿De cómo Dios te hizo? Se le cayó el batón. Josué fue un gran líder, pero no pasó ese batón a la próxima generación. Y el resultado es que toda la generación se perdió y cayó en idolatría. El verso 7 dice, Josué y los ancianos habían visto todas las obras que Jehová había hecho. Tuvieron experiencias extraordinarias. Él estuvo con Moisés en el monte Sinaí. Él estuvo cerca del tabernáculo. Él vio la derrota de Amalek. Él cruzó el Mar Rojo. Josué cruzó el Mar Rojo con el pueblo y luego cruzó el Jordán. Entró primero a la tierra. Hermano, ¿qué más? Esto era para escribir un libro. Esto era para escribir un libro de todas las experiencias que había vivido, mas sin embargo no lo hizo. Déjeme decirle, hermano, hay una juventud que se está levantando hoy que quiere saber el poder de Dios. Quizás usted no lo escuche de sus labios, pero hay una juventud que desea conocer la experiencia real con Dios. Las iniciativas que hay que tomar, el deseo que debemos tener. Así como yo puedo acompañar a mi hijo, que lo he hecho, a algún evento deportivo, de esa manera como para ir a ver un juego de baloncesto allá en Orlando, tengo que tomar el auto, pasar por un sinnúmero de automóviles, tomarme el tiempo, estacionarlo, pagarlo bien caro también a veces los estacionamientos, para luego entonces caminar, no sé, casi una milla para ver el juego. Tengo que tomar el tiempo para ver un evento deportivo. Yo digo, ¿por qué también yo no tomo el mismo tiempo, el mismo trabajo para decirle a mi hijo, vente, vamos a sentarnos y vamos a hablar de Dios por un ratito? Mire, déjeme decirle a otro que también nos va a decepcionar un poco. El otro fue Samuel. A Samuel también se le cayó el batón. Primera de Samuel capítulo 8 del 1 al 5. Fue un gran profeta, se distinguió entre los hombres. Pero mire, a veces nosotros decimos, Israel dejó a Dios y quiso tener un rey como las demás naciones. Y hablamos así de Israel como que eso apareció así de momento y cayó en paracaídas y un día Israel dijo, no queremos más, que Dios no nos guíe. No, lee el texto para que usted vea. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, los hijos de Samuel no siguieron el camino de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora hace sentido. No fue caprichosamente que Israel dijo, queremos ser como las demás naciones. No, eso tiene su contexto. Samuel, tú envejeciste y tus hijos no siguen el camino recto. Por tanto, escógenos ahora un rey como las demás naciones. ¿Cuál fue el resultado?
Israel dejó de ser una nación guiada por Dios. Mire el impacto, hermano querido. Por eso es que yo felicito a la iglesia por ese tema que escogió para este fin de semana. Nosotros estamos comprometidos y llamados a pensar en las próximas generaciones por el efecto que puede tener. Usted quizás está mirando a su hijo hoy, pero escuche, mire un poquito más allá y vea sus próximos nietos o nietas. Escuche, ¿qué fue lo que distinguió a Samuel a través de su vida? ¿Cuál es la historia que más nos agrada de Samuelito cuando estaba en el templo? Su habilidad de escuchar la voz de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios. Claro está, se necesitó a un adulto que le dijera, esa es la voz de Dios. Pero Samuelito tenía sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Pero se necesitó a un Elí que le dijera, eso es Dios. Ahí está la participación de la nueva generación, pero también está de la pasada generación. Necesitamos la cooperación de ambos. Él aprendió a escuchar la voz de Dios. Aprendió a discernir la voz de Dios porque alguien le enseñó a discernir esa voz. La próxima vez vas a decir, habla Jehová, que tu siervo oye. Pero falló en pasar esa destreza a sus propios hijos. Imaginémonos pastores y pastoras enseñando a nuestros líderes, enseñando a nuestros hijos a discernir la voz de Dios, a pasarle esa virtud a la próxima generación. ¿Cómo es? Yo creo que una de las preguntas que más a mí me han hecho como pastor, ¿cómo usted sabe cuándo es la voluntad de Dios? Es una gran pregunta. Y eso es interesante. Y Samuel falló en hacerlo. Y ya usted conoce la historia. Y déjeme darle un caso más y con esto cerramos, porque si usted me lo permite, pastor, estaremos orando al final por las familias nuestras. Ayer mismo, creo que fue ayer, estábamos en la mesa desayunando o almorzando, no recuerdo cuándo fue, y estábamos hablando del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18 y verso 20. La historia de Ezequías. En Segunda de Reyes, capítulo 18, hizo lo recto delante de Dios. Este hombre, un hombre intachable delante de Dios, cayó enfermo y Dios lo sanó. Segunda de Reyes, capítulo 20. Y mire esto, el rey de Babilonia, estamos hablando de Babilonia antes de que Babilonia invadiera a Judá. El rey de Babilonia y otros enviados vinieron a visitar a Ezequías porque supieron de la maravilla que Dios había hecho en él. En otras palabras, vinieron con sed a decirle, cuéntanos cómo fue ese milagro. Pero usted sabe lo que hace Ezequías. En vez de hablarle del milagro, se los llevó, ¿sabe para dónde? Se los llevó a mostrarle los tesoros del templo. Se los llevó a mostrarle las casas que había construido y todo el tesoro. Ellos vinieron con una sed espiritual. Cuéntanos, ¿tú estabas enfermo? Sí, estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. ¿Y cómo fue la sanidad? Así fue la sanidad. El Señor me sanó. Estaban deseosos de escuchar el testimonio. Y cuando llegan, el rey se los lleva. Vengan para que vean mi palacio. Vengan para que vean mis tesoros. Vean para que vean todo lo que yo he logrado. Dejó caer el batón y no habló de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 31, dice que los embajadores de Babilonia vinieron para saber del prodigio que había sucedido en Israel. La historia pudo haber sido diferente si este hombre hubiese mantenido ese mensaje, pero en vez se fue a mirar otras cosas. Y lo triste es que Dios viene y le envía un profeta en Segunda de Reyes capítulo 20 y verso 16 en adelante. Y lo voy a leer porque también hasta es triste un poco la actitud de este hombre. En vez de hablar de Dios, en vez de testificar de lo que Dios había hecho, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. En otras palabras, en vez de hablar de mí, te pusiste a mostrar los tesoros, pues vengo a decirte que esos tesoros tienen ya un tiempo definido. Y dice, verso 18, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia.
Y mire la actitud. Y estoy finalizando, pero mire la actitud. Entonces Ezequías dijo a Isaías, después de recibir esa palabra, que era para estar temblando, que era para estar humillado. La palabra, dijo Ezequías estas palabras: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías dice: la palabra que Jehová ha dado es buena, pero por lo menos habrá paz en mi día. En otras palabras, es triste. Dios le está diciendo: viene un juicio sobre el pueblo, viene un juicio sobre la nación. Y Ezequías dice: la palabra es buena, pero por lo menos en el tiempo que yo esté vivo, por lo menos vamos a estar en paz. Allá los que vengan detrás. Qué triste. Dejó caer el batón. No pensó generacionalmente. Hermanos queridos, en esta mañana, yo sé que en Canaán no va a pasar eso, en el nombre del Señor. Pero el reto está delante de nosotros. Lo que usted conoce de Dios, lo que usted ha experimentado, su experiencia, sea sencilla. Usted no tiene que tener un testimonio grandísimo. El hecho nada más de que usted le sirve a Dios y usted está agradecido por Dios, eso es suficiente para usted y yo compartirlo con nuestros hijos, con nuestros nietos. No estoy hablando de que lo van a aceptar, posiblemente ni lo acepten, pero lo compartió. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que tiene poder para lo cual es enviada. Y yo confío más en la palabra de Dios que cualquier mentira del enemigo. Por eso en esta mañana el Señor nos dice: vamos a pensar nosotros también. Vamos a ubicarnos ahí en Hebreos capítulo 12 y verso 1, que el nosotros también somos nosotros también. Que así como ellos por fe vencieron, vivieron, experimentaron dificultades, nosotros también. Pero vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.